Hoy estamos con Carlos Llobet, una persona que conozco desde hace mucho tiempo y felices de poder compartir lo nuevo que está haciendo. Pero antes de ver un poco lo que está trabajando, queremos hablar también de dónde viene Carlos Llobet, cuáles fueron sus inicios, cómo comenzó todo esto. Bueno, primero muchas gracias por tenerme, por recibirme, por venir a mi estudio y enseñarles el trabajo. Eh, Desde siempre tuve como esta tendencia a dibujar, pintaba, hacía o sea, grabados básicos, pero no fue algo como que yo tenía en la mente que quería hacer, más que todo porque mis papás siempre, digamos, yo originalmente quería arquitectura, pero eso fue como algo que mis papás no dijeron que rotundamente no, que no, pues, no quería que estudiara. Entonces la alternativa que ellos me dieron era que estudiara ingeniería. Y ingeniería es como lo opuesto a arquitectura. Entré a la UCR, estuve en la carrera de ingeniería, eh, hice varias de las materias y todos los coladeros, pero era completamente miserable. O sea, era completamente miserable. Y en la UCR uno de los requisitos es llevar la artística. Entonces yo llevé la artística como 3 artísticas llevé yo. Llevé con Arcadio el curso de caricatura, lo cual eso me influyó bastante. Y después llevé un curso de arquitectura, no, de escultura. Y ahí como que me entró la gana de investigar qué había que hacer para entrar a la Escuela de Bellas Artes. Porque ahí ya como que me entró otra vez esas ganas, como de cuando uno es chiquillo que dibuja, entonces como que me volvió a entrar ese pica pica. Y entonces hice el examen de aptitud de Bellas Artes. Eso fue sin decirle a mis papás. Entonces entré. Entonces fue como en ese momento de llevar las artísticas que otra vez como que se prendió esa llama de querer hacer arte. Hice 2 años de la carrera sin decirle a mis papás. En ese momento ya, gracias a Alberto Murillo, que me apoyó mucho, entonces estaba yo de asistente en algunas de las materias, entonces eso ya podía tener beca de la U. Entonces ya no dependía económicamente de que mis papás pagaran la U. Entonces ya sentí yo que me dio de cierta libertad. Bueno, igual todavía vivía bajo el techo de ellos, pero ahí fue como la parte a donde surgió otra vez esas ganas. Y digamos, los personajes que he hecho yo crecí en Escazú, entonces cuando yo estaba creciendo en Escazú todavía era como un poco rural, todavía había gente a caballo, cada esquina había una cantina, entonces yo siempre caminaba por todo lado, entonces son cosas también, referencias que a uno le quedan en la cabeza de la gente de pueblo. Ya después, conforme pasó el tiempo, ya estaban las construcciones, las mansiones que se hacían allá, ya llegaba mucho gringo a hacer terrenos y todo, entonces fue como cambiando muy rápido y como tratar de mantener como esa visión que yo tenía a través de la gente que representaba, como esa visión que tenía yo de Escazú y de cuando crecí. Entonces de ahí es donde vino toda esta representación de los personajes, de diferentes cosas. Sé que vienes de una familia relacionada con el mundo de la serigrafía o tenés influencia del mundo de la gráfica. Sí, bueno, mi familia tuvo un negocio de camisetas. Yo por un tiempo me encargué de cierto aspecto de eso. Aprendí mucho a palo porque no tuve nada que me enseñara. Tuve clases en la UCR, pero no era como más artístico, no tan comercial. Entonces fue a pura práctica hacer. Entonces ahí desarrollé ciertos atajos, ciertas cosas que me han servido para lo que he hecho consecuentemente. Es interesante porque recuerdo particularmente una exposición que hablaba un poco sobre la serigrafía, porque recuerdo que los fondos eran cómics que me parecían que eran serigrafías y luego intervenidos con personajes. ¿Recuerdas? ¿Qué nos puedes contar de esa primera exposición? Eso vino mucho, fue así de Guachimanes,
porque yo en ese momento estaba como hablando un poco de cómo se le daba esta autoridad a los guachimanes, a pesar de que eran de gente que no tienen ninguna, entre comillas, autoridad oficial, no son graduados de ninguna academia de policía, no son como, no tienen ninguna licencia para estar ahí, a pesar de que eran así, y la gente les daba cierta autoridad, ya sea por miedo o por darles algo. Entonces me vino eso y yo, ¿qué otros personajes son como así? Y ahí es donde me vino el superhéroe, que los superhéroes igual no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna, ¿cómo se llama? Como si nada que diga que ellos, como ninguna... Una validación. Exactamente, una validación. Entonces, pero igual les dan y se pelean y destruyen la ciudad y todo el mundo como no pueden hacer nada porque... Entonces de ahí vino que igual los guachimanes son vigilantes y en inglés la palabra vigilante es como esas personas que toman la ley en sus propias manos. Entonces de ahí vino muchas cosas y ahí vino como esa analogía y esa comparación que hice con los guachimanes y los superhéroes. Es curioso porque, digamos, luego vino la exposición en la Galería de Dinora Bolandi, donde también habían muchos personajes, ¿verdad?, de la calle. Y creo que eso tiene mucho que ver con la experiencia que traes vos con la ciudad, ¿verdad? El caminar con la ciudad, el contacto con la ciudad. ¿Qué me puedes decir acerca de toda esa experiencia de lo que es San José y sus calles? Bueno, a mí me gusta caminar mucho. Yo siempre me he manejado por bus, caminado por San José, entonces cuando uno camina por San José ya como que uno va notando ciertas cosas, porque manejar es solo como ver la calle, cambio caminando uno y se toma su tiempo, uno analiza a las personas que están hablando o al vendedor en la calle o el músico ahí que está tocando. Entonces ya cuando uno camina como que percibe de una manera diferente la ciudad. Uno en vez de solo ver los edificios pasando, uno ya como que se detiene, uno ve a la gente lo ve a uno, entonces como que es como más personal. Entonces también de eso, y no tanto caminar, uno va viendo como ciertos arquetipos de personas que están en San José, entonces de ahí es donde viene toda esta representación de muchos, porque yo tomo fotos de referencia, pero también son de memoria, son de cosas que a uno le quedan. Ahí van surgiendo los personajes, van surgiendo el paisaje y todo, entonces es algo que me llama la atención. Hay mucha gente, muchos artistas que se enfocan también en los edificios históricos, que tienen su validez y todo, pero a mí siempre me he enfocado como en la gente. Eso es algo que llama muchísimo la atención, pero hay algo que también destaca, que vos comenzaste a utilizar la tela como un medio para hacer tus grabados. Y eso es algo que yo no he visto mucho a lo largo de la historia del grabado aquí en Costa Rica. ¿Cómo surge esa idea de hacer grabado en tela y cómo fue el desarrollo? ¿Se hizo eso aquí? Eso surgió primero porque yo con el tiempo de los grabados que estaba haciendo iban incrementando en tamaño, en complejidad, en cuanto a tallado y todo, y topé como con una pared de los papeles que se puedan conseguir aquí en Costa Rica, tamaños, precios de los papeles. Entonces sí estuve buscando como una alternativa a las telas. He hecho mucha investigación sobre diferentes telas sintéticas, telas natural, telas de algodón, telas translúcidas, telas negras. Entonces sí he hecho como una exploración de diferentes medios y diferentes soportes para ver cómo representarlo. Igual, en el principio estaba empezando como más tradicional, tallar un color, imprimir un color, porque también como uno está acostumbrado a imprimir a mano, también uno tiene que modificar totalmente la forma de imprimir. Empecé imprimiendo en una prensa, lo cual fue en la U y eso como que no fue muy bien visto, no sé por qué, no están como muy acostumbrados a imprimir grabado en relieve sobre tela. Entonces ahí sí como ciertos profesores me criticaron porque ellos son más tradicionales, a mano, pero cuando la tela
por su naturaleza se estira, se encoge. Entonces, si uno imprime a mano, digamos, con cuchara, la tela se va moviendo, entonces no se puede. Pero en el exterior, imprimir sobre tela en prensa es como lo más normal, sí. Es lo más normal. Claro. Entonces, pero en ese momento yo no sabía, para mí yo estaba... Hay algo hay un momento muy importante que a mí me llamó muchísimo la atención, fue cuando estos personajes comenzaron a salir de la galería. Comenzamos a verlos impresos y comenzamos a verlos pegados en las paredes en San José, y comencé a ver esas construcciones de personajes, ¿verdad? Y me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Porque era sacar eso que estábamos viendo en la galería, poco tiempo después lo veíamos en la calle. ¿Cómo decidiste que esos personajes también tenían que estar afuera? Parte de la práctica, como práctica general de grabado que yo tengo, a mí me gusta mucho jugar con las cualidades del grabado, por ejemplo, la multiplicidad de la imagen, que uno puede imprimir muchas imágenes de una sola matriz. Entonces, la construcción de las imágenes vino de que cada figura estaba individual, entonces se puede hacer composiciones, se puede jugar con diferentes narrativas, pero lo de pegarlo en la calle vino mucho como de, si estoy haciendo gente de la calle, entonces es muy natural ponerlas en exteriores, tal vez gente que no tiene como acceso a ir a una galería o a un museo, entonces si están pegados en la calle, por lo menos lo ven, que les guste o no es otra cosa. Hay gente tal vez que sí les parece interesante, tal vez se ven como representados en esas obras. También parte de una de las realidades de que está afuera es que uno no sabe cuánto va a durar. Puede que al día siguiente lo arranquen, puede que dure ahí, pero la lluvia ya lo va deshaciendo. Es algo interesante, ¿verdad? Porque el arte a veces se hace para perdurar toda la vida, ¿verdad? Por ese concepto de que el arte puede desaparecerse, le da también cierto interés, ¿verdad? Pero eso es también parte del arte urbano, que alguien pinta una pared, llega otra persona y le taguea encima, alguien llega y pone ahí un papel de se alquila no sé qué. Entonces también como ese dinamismo que tiene la ciudad es como la parte interesante. Luego viene otra parte que es el salir a otro país y buscar, ¿verdad? Entrenarse, aprender nuevas técnicas, ¿verdad? ¿Cómo surge esa necesidad y cómo fue la experiencia de ir a Estados Unidos y desarrollar tu posgrado? Sí, la idea de salir vino como desde el 2010. Yo quería salir, desde hace rato tenía como esa necesidad porque ya sentía como que no podía... como que me faltaba algo aquí que no podía conseguir en Costa Rica. El primer intento fue con la beca Fulbright. Ahí hice la solicitud, me aceptaron, fue como año y medio de proceso, de que tenía que hacer cosas, pero como fue por ahí del 2009, 2010, y todavía estaba de Estados Unidos en la recesión y todo, y no surgió por falta de fondos que no pudo conseguir la embajada. Entonces ahí pasó que como 6 años que estuve buscando diferentes lugares porque no podía yo personalmente no me podía financiar la matrícula en las diferentes universidades y todo porque ocupaba una beca. Entonces estuve buscando becas y surgió una de la universidad en Buffalo, en Nueva York. ¿Cuál fue, Carlos, cuál crees que fue el mayor aprendizaje de ese tiempo allá en Estados Unidos? ¿Qué te trajiste al país? ¿Qué venían en esas maletas cuando volviste? Primero aprendí mucho de cómo expresarme, hablar de mi arte, de cómo poner las ideas en orden, la parte conceptual. También me apoyaron mucho, entonces, digamos, las instalaciones obviamente eran de primer mundo. Entonces me invertí mucho tiempo aprendiendo bien litografía, puliendo técnicas de grabado en metal, puliendo todas técnicas de serigrafía y experimentando. Entonces ese tiempo dedicado específicamente para hacer arte me dejó
chance como para experimentar, para hacer cosas diferentes, para ver formas de grabados diferentes. O sea, la U me apoyó mucho, fui a conferencias de grabado, entonces conocí gente, conocí galerías, conocí otros grabadores. Entonces fue como muy amplio lo que traje para acá. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de volver a Costa Rica e integrarte a la escena del arte, de las galerías, de las exposiciones? ¿Cómo es la experiencia de alguien que pasa ya todo eso y llega a Costa Rica? Sí, bueno, primero la llegada a Costa Rica fue dura porque fue en COVID. O sea, yo volví en los vuelos de repatriación. Entonces, cuando volví, fue como un poco de shock en el sentido de las calles estaban muy diferentes, estaban vacías, estaba todo. Entonces, eso, como ese primer año, sí fue bastante duro porque no había nada. Entonces, ya poco a poco fueron surgiendo cosas, pero sí ha sido difícil. A mí me ha costado como volverme a aclimatar, porque también es, a pesar de que ya he estado aquí mucho tiempo, todavía tengo muchos contactos allá, entonces todavía parte me manejo un poco más como afuera que aquí, a pesar de que, digamos, aquí estuve en la salita temporal que era manejado por Luciano Goizueta y Sergio Leiva, que fue un espacio muy bueno, ahí eso me dio un buen espacio como para que llegara gente, para que llegaran curadores y todo. Y de ahí salieron varias cosas, hice la residencia en la salita, entonces fue bastante exitoso. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque muchos artistas ahora están utilizando iniciativas privadas, ¿verdad? Para poder exponer y poder mostrar su obra, ¿verdad? Sí. Algunos, he oído comentarios, ¿verdad? De que a veces es difícil accesar a los museos públicos, ¿verdad? Y sí, han buscado alternativas. Sí. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo es eso? Como una... Sí, yo siento sí que los espacios autogenerados son como lo que está funcionando más. O sea, los museos están funcionando, pero por presupuestos y cosas también no pueden hacer tantas exposiciones. En todas las exposiciones que están puestas, tal vez en vez de durar 2 meses, duran 6 meses. Entonces cada vez menos oportunidad para que se vea la diversidad, entonces es todavía más competitivo llegar ahí. Entonces por eso es que eso de los espacios autogenerados, digamos, está como Satisfactory aquí, está las diferentes galerías privadas, entonces es como una alternativa. Y ahora vemos que sigues activo, tu taller está lleno de cosas así, que creciendo, haciéndose. ¿En qué estás trabajando? Veo que las figuras ahora ya no solo salieron de la tela, ¿verdad? Sino que se juntan, se vuelven más grandes. Háblanos un poco de todos esos trabajos. Sí, ahorita lo que ya estoy concluyendo, este proyecto de representar la clase trabajadora en Costa Rica en diferentes lugares, ya la estoy concluyendo, ya se está consolidando como en cosiéndola sobre un soporte de tela. Ya es un trabajo que llevo haciendo desde hace como 5 años. Ya lo que viene es también siempre mi interés principal es como en esas características que hacen al grabado diferente a otras técnicas, como la multiplicidad, pero también es cómo el color se comporta en el grabado, diferente a la pintura, las cualidades aditivas y subtractivas del color en cuanto al grabado. Entonces, como esas características siempre me han llamado la atención, entonces siempre es como una exploración, tal vez con diferentes temas, pero siempre como dentro de un techo de esas cosas. Carlos, si existe una obra que vos digas, esta es la obra, esa es la obra que realmente me marca, esa es la obra que... Una de las que sentí yo que de verdad me movió y que sentí como una gran satisfacción, ya no existe, porque es una de las que puse justo cuando hice la residencia en temporal. Llené casi que fueron como 20 metros de puras de las figuras, con bolsas,
Entonces, eso sentí como que ya ahí estaba como representando, como habitando ese espacio pudieron haber sido que como unas 30 figuras en esos 20 metros. Y eso es como una de mis favoritas, y tal vez es de mis favoritas porque ya no existe, entonces no es como esas obras que uno está viendo todo el tiempo, entonces ya como que le quita, como que uno ya la ve normal, sino que ya como fue tan efímera y tan impactante, es como de las que más. Y Carlos, hay mucho artista joven, ¿verdad? Que ha pensado y está buscando oportunidades para salir y formarse, continuar su formación. ¿Cuál sería tu consejo? Yo sé que vos estás acostumbrado a trabajar con gente joven y me gustaría oír de vos cuál es el consejo, qué le recomendarías, cuál es el camino para buscar esos... Bueno, el camino es que cada artista es diferente, busca cosas diferentes. Las residencias artísticas es como una buena, tal vez no sea como de largo plazo, bueno, hay residencias de diferentes tiempos durante el año, que duran 6 meses, 2 años. Es arriesgarse y tirarse, mandar propuestas, o sea, a nosotros nos decían que hay que mandar como 100 propuestas al año y por lo menos uno puede pegar una o dos, pero también es de no tomárselo. Yo sé que duele cuando lo rechazan, digamos, uno lo rechazan cientos de veces al año, pero no hay que tomárselo a pecho. Creer en el trabajo que están haciendo. Sí. Bueno, Carlos, quería agradecerte el que hayas tomado el rato para comentarnos sobre lo que estás haciendo. Realmente motiva a ver todas las cosas que hay por aquí, todo lo que va a suceder. Realmente creo que has demostrado constancia e interés por trabajar en lo que es la gráfica, en los personajes, en la calle, en una San José que a veces pasa desapercibida, pero que tiene cosas interesantes y hay que mostrarlas. Entonces, agradecerte por el espacio y agradecerte por recibirnos.